Los ángeles no son solo mensajeros, también son guardianes y cada uno de nosotros estamos regidos por uno según nuestra fecha de nacimiento. ¿Quieres saber cuál es el tuyo? No te pierdas esta gran serie. Hoy veremos Nemamia, el ángel que gobierna del 1 al 5 de enero. Nemamia, nombrado en ciertos escritos como una figura que honra lo divino, se traduce como Dios digno de alabanza. Esta denominación impulsa una actitud de gratitud hacia la fuente suprema de la fuerza, Dios. Algunos textos místicos mencionan que su título encierra un compromiso con la justicia y el coraje, virtudes esenciales para quienes enfrentan situaciones de presión o buscan un destino más allá de lo cotidiano. Su nombre inspira firmeza ante lo adverso y sugiere la capacidad de levantarse contra la confusión o el desgano. Estudios etimológicos apuntan que en su núcleo late la urgencia de honrar lo sagrado, tanto en el pensamiento como en las acciones diarias. Cualidades. Se le reconoce como un protector con gran capacidad de análisis y valentía. Documentos antiguos describen que impulsa la claridad mental y el control en momentos de crisis. Su energía se asocia con el liderazgo y la solución eficiente de conflictos, rasgos apreciados por quienes buscan estabilidad. Algunos practicantes esotéricos aseguran que su presencia refuerza la resistencia ante tentaciones o miedos, ofreciendo empuje para ejecutar planes complejos. Este ángel demanda disciplina y conciencia de las consecuencias, promoviendo un carácter firme. Dichas cualidades inspiran a asumir riesgos calculados y a no retroceder ante los retos. Salmo o mantra. Diversas fuentes comentan que, al acercarse a Nemamia, se puede recitar el Salmo 91 como guía para la protección y la serenidad en medio de amenazas. Este canto describe la seguridad que brinda lo supremo, enfatizando la confianza plena frente a los peligros. También hay corrientes cabalísticas que proponen mantras específicos para activar la influencia de Nemamia. Dicen que recitarlos en voz clara y pausada, con una conciencia enfocada, canaliza la determinación en la mente. Este ejercicio refuerza la esperanza de encontrar caminos que conduzcan a la victoria personal y a la tranquilidad interior, sin perder el realismo de los desafíos. Elemento asociado. La tradición esotérica lo relaciona con el fuego, imagen de transformación radical y empuje vital. Quienes trabajan con su energía afirman que este ángel enciende la chispa interior, consumiendo obstáculos y dudas que frenan el avance. Se interpreta como una llama que limpia la pasividad y empuja a tomar decisiones firmes. Meditar con la idea del fuego de Nemamia se considera un modo de purificar bloqueos mentales y recuperar la iniciativa. Para los devotos de la Cábala, dicho elemento representa cambio y coraje, una vía que incentiva a enfrentar los propios temores y a levantarse con más fuerza cada vez. Cristales y piedras asociadas. Algunas corrientes místicas recomiendan el cuarzo claro y granate para sintonizar con Nemamia. El cuarzo aporta nitidez de pensamiento y conduce a la concentración profunda, mientras que el granate intensifica la pasión y recuerda la fuerza de voluntad. En ciertas prácticas, ambos se usan en rituales de meditación, situándolos en puntos clave como el pecho o las manos. Se piensa que esta combinación estabiliza el ánimo y concentra la energía, lo que facilita la comunicación con lo invisible. Portarlos en una bolsa pequeña o situarlos en espacios de reflexión se ve como un gesto para potenciar la disciplina y la lucidez personal. Planeta regente. Existen teorías que lo vinculan con Marte, astro de la guerra y la determinación. Marte simboliza la acción directa y la fuerza para imponerse ante dificultades. En sintonía con Nemamia, se busca canalizar coraje y claridad a la hora de dar pasos decisivos.
Hay quien sugiere usar las horas planetarias de Marte para efectuar oraciones o ceremonias que enfaticen la firmeza interior. Este enfoque pretende nutrir la mente con una energía audaz, motivando a no rendirse y a mantener la frente en alto cuando surgen enfrentamientos. Practicantes veteranos señalan que esta alineación resulta útil en la autodefensa psíquica y espiritual. Color o vela asociada. Se acostumbra a emplear velas rojas para invocar la fuerza ligada a Nemamia, ya que el rojo expresa poder, vigor y empuje. Algunas tradiciones añaden hilos dorados o detalles metálicos en la cera con el objetivo de reforzar la conexión con lo divino. La tonalidad carmesí se asocia con la sangre que corre por las venas y con la vitalidad inherente del ser humano, uniendo lo terrenal con lo trascendente. Quienes realizan ceremonias privadas encienden la vela en un ambiente silencioso, enfocando su intención y pidiendo un acompañamiento firme ante los embates que la vida pueda presentar. Invocación. Para solicitar la presencia de Nemamia, se recomienda calmar la mente y visualizar un fuego interno que late junto con los latidos del corazón. Eso sí, antes de hacerlo, debemos hablar con Dios, y es a Dios a quien debemos pedirle su intercesión. Se pronuncia su nombre en voz firme, pidiendo fortaleza y estrategia para vencer lo que se interponga. Algunas líneas sugieren colocar una vela roja enfrente y recitar frases sencillas pero contundentes, expresando la necesidad de claridad y valentía. Este acto se hace buscando un contacto honesto con lo invisible, admitiendo debilidades y temores. Se considera que, al hacerlo con plena convicción, la conciencia se expande y surge un impulso decisivo para actuar sin titubeos. Oración de Nemamia. Oh Dios eterno, escucha mi clamor. A ti elevo mis manos con firme fervor. Haz que Nemamia, tu ángel, acuda en tu nombre sagrado. Que su fuerza me guíe y mi espíritu sea renovado. Quita toda duda y enciende mi valor. Dirige mis pasos con tu gran esplendor. Que tu gracia ilumine la ruta que avanzo, y que el ángel me asista sin freno ni descanso. Nemamia, ligado al coraje y la protección, forma parte de los enigmas que acompañan lo divino. Su energía impulsa a quienes ansían firmeza ante la adversidad y claridad en momentos turbios. Yo soy el documentalista, y esto fue Nemamia y sus poderes prohibidos. Fuego en mi alma, luz que ilumina, el ángel vigila su llama divina. Nemamia su nombre, grabado en los cielos, Dios digno de alabanza entre mil anhelos. Del 1 al 5 de enero Él te guía, con coraje y justicia en la travesía, claridad en las sombras, fuerza en la acción, un faro que brilla en la confusión. Pero no es suya la gloria total, Dios es eterno, el único real, el documentalista narra el misterio, mas todo se rinde al rey del imperio. Oh Nemamia, fuego sagrado, valiente en la lucha, siempre a mi lado. Pero al Creador damos la alabanza, su luz nos envuelve, su gracia no cansa.
Debajo del fuego, su fuerza despierta, limpia los miedos, la llama es alerta. Marte le inspira, guerrero incansable, pero Dios es la roca, su fuerza inmensurable. Oh Señor eterno, dueño del poder, Nemamia me guía, mas en ti quiero ver. Tus caminos son firmes, en ellos confío. Tu llama me alumbra, tu amor es mi abrigo. Oh Nemamia, fuego sagrado, valiente en la lucha, siempre a mi lado. Pero al Creador damos la alabanza, su luz nos envuelve, su gracia no cansa. Fuego en mi alma, llama inmortal, un ángel vigila, mas Dios es total. El documentalista, en su voz yo confío, Nemamia nos guía.